Buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos de dos temas. Uno son las operaciones proposicionales, como repaso del tema anterior. Y el otro será sobre las variaciones de la condicional o implicación. Una operación proposicional nos va a servir a nosotros para poder establecer el valor de verdad de una expresión, ¿verdad? Que está conformada por varias proposiciones simples, que también tiene relacionado en este caso lo que son los conectivos lógicos. Es como decirle el álgebra proposicional en este caso. Imaginen ustedes que nos dan los valores de verdad de las proposiciones, es decir, existe una proposición X y esta tiene un valor de verdad. Entonces, por ejemplo, P va a ser verdadero, Q le podemos colocar falso, R le podemos colocar verdadero y S le podemos colocar falso. Estas van a ser nuestras proposiciones, ¿sí? Fíjense, pues. Entonces tengo el valor de verdad de cada una de ellas. P, esta proposición P es verdadera, Q es falsa, R es verdadera y S es falsa. Esos son sus valores de verdad. Suponiendo los valores de verdad de esas proposiciones, yo puedo venir y encontrar el valor final de verdad de acuerdo a la expresión proposicional que les den. Vamos a empezar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Imagínense que les colocan la negación de P, solo así. Si nosotros sabemos que P es verdadero, entonces al negarlo, lo que va a pasar es que este va a volverse falso, o el valor de verdad sería en este caso falso. Imaginen ahora que amplían un poco más la complejidad y colocan P y Q, solo que lo voy a ir separando para que tengamos espacio suficiente. P y Q, ¿verdad? Es igual. Y entonces allá nos dan otra expresión, nos dieron P y Q. Voy a mejor colocar esto en negrita para que se vea mejor. Ahí estamos. Veamos, pues. Si ustedes recordarán, todos estos se derivan de nuestras tablas de verdad, ¿sí? Si quieren, vamos a colocar aquí las tablas de verdad, por si no se acuerdan. Ahí estamos. Aquí iría el conectivo I o el sí entonces y el sí solo sí. Esos son nuestros conectivos. Y los valores de verdad de acuerdo a las tablas. Verdadero, falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Ah, perdón, aquí es verdadero, verdadero, verdadero. Falso. Este es el único caso que es falso y estos son verdaderos, verdadero, falso, falso, verdadero. Ahí está nuestra tablita. Esta es la que nos va a servir para poder trabajar con las operaciones proposicionales, ¿sí? Bueno. Casos especiales de cada uno de los conectivos, estos que voy a remarcar en amarillo. Ahí está. Muy bien. Aquí ya tenemos prácticamente nuestra tabla de verdad y a partir de la tabla de verdad yo voy a poder establecer los valores de acuerdo a las operaciones que vayamos haciendo. Entonces acá, veamos. Este es el segundo ejemplo. Esta es mi operación, en este caso, proposicional, la que me están dando en este momento. A ver, pues, ¿cuál es el valor de verdad? ¿Cuál es el valor de verdad en este caso para P? Vamos a ir poco a poco, ¿sí? Esto está encerrado entre paréntesis, entonces voy en orden. El valor de verdad de P, verdadero. Y el valor de verdad de Q es falso. Ahí está. P es verdadero, Q es falso, R es verdadero y S es
falso. Esos son los valores de verdad. Aquí están arriba. Bueno, entonces, ahora fíjense bien, pues, yo sé que P es verdadero, yo sé que Q es falso, y el conectivo que estoy usando es I. Verdadero, falso, en I, ¿qué me devuelve? El valor de verdad de esta operación proposicional es falso. Y ahí ya tengo, en este caso, mi resultado. Aquí me dio falso también, y ahí tengo otro resultado. Veamos otra. Bueno, ahora vamos aumentando un poco más la complejidad. Imaginen ustedes ahora que yo tengo aquí R, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, P, y después agrego otro conectivo, por ejemplo, O, y agregamos otra letra, otra variable, S. Entonces me dicen que yo encuentre el resultado de esta y otra expresión, esta. Ahora necesito encontrar ese resultado. A ver, pues, de acuerdo a lo que les había explicado, yo debo venir y trabajar en este caso con lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Es decir, trabajo esta parte primero y el resultado de esto que está entre paréntesis debo trabajarlo con S. Sacar un espacio ahí para que no esté pegado al igual a la S. Ahora el valor de verdad de P y el valor de verdad de R son verdaderos. Por lo tanto, debo ir a mi tabla y buscar verdadero, verdadero para la implicación. Este me va a devolver verdadero, como ustedes pueden verlo en la tabla. Ahora, esto que acabo de trabajar lo debo relacionar con esto que está aquí. Entonces, el conectivo aquí es O y el valor de verdad de S es falso. Muy bien. Entonces, ahora lo que debo hacer es relacionar estos dos. Verdadero, falso, con O, ¿qué me devuelve? Verdadero. Y ahí tendría la respuesta de esta operación proposicional. ¿Se recuerdan que ayer también hicimos una tablita, una tabla de verdad? Y resulta que la tabla de verdad me devuelve los valores de verdad de acuerdo a las diferentes combinaciones de un conjunto de proposiciones. Entonces, hagan de cuentas que esto podría estar representando una de las posibles combinaciones de una tabla de verdad. Entonces acá, este me devolvió verdadero como resultado. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo una letra y la niego, cambia su valor de verdad. Si ya tengo dos proposiciones y un conectivo, pues busco en mi tabla qué valor de verdad me devuelve de acuerdo a los valores de cada proposición. Si yo tengo más de dos en este caso, lo que va a pasar es que yo debo ir operando de acuerdo a los signos de agrupación y así poco a poco ir relacionando los valores con los conectivos hasta llegar a encontrar el valor final de verdad de esa expresión. Vamos a trabajar con otro. Vamos ahora a hacer esto. Imaginen que tenemos aquí la R, si solo si S, y aquí vamos a colocar el si entonces. Vamos a colocar otros paréntesis. Voy a colocar Q. Y voy a colocar en este caso, por ejemplo, la negación de P. Y ahí tengo otra expresión. Fíjense, pues ahora tengo agrupados los elementos entre paréntesis. Hay un conectivo en medio de los dos grupos, pero también hay una letra que está negada, ¿sí? Entonces ahí ya tengo otro tipo de operación proposicional, pero recuerden que las operaciones proposicionales como tal no las vamos a trabajar directamente completas, digámoslo así. No voy a venir y voy a agarrar toda la expresión, sino que voy por pasos y eso me facilita el trabajo. Si yo pude hacer esto,
pude encontrar el resultado de la negación de una variable, puedo hacer esto. Si yo pude trabajar con signos de agrupación, en este caso los paréntesis, puedo hacer este y puedo hacer este. Y si puedo encontrar los resultados individuales de esos dos, ya los puedo trabajar y combinarlos con el último conectivo. Eso es lo que estamos haciendo en pocas palabras. Si yo los voy trabajando por pasos, se me va a facilitar aunque coloquen o me den una expresión demasiado grande. No hay problema con eso. Veamos. El valor de verdad para R es verdadero, mientras que el valor de verdad para S es falso. Antes de seguir, cuando tengamos varios signos de agrupación, en este caso el mismo nivel como los paréntesis, pues realmente podríamos empezar por el lado izquierdo, no habría problema, o por el lado derecho. Ahí es indiferente porque están al mismo nivel. Pero si ya tuviera corchetes, paréntesis, entonces sí debo ver bien cuál es el signo de agrupación que se encuentra más interno en toda la expresión, ¿sí? Aquí como están al mismo nivel, pues puedo trabajar de izquierda a derecha. No hay problema. A ver, y eso lo podemos ver aquí, verdadero o falso. En la doble implicación me devuelve falso. Teniendo esta tablita, me es bien fácil encontrar los valores si yo no me la sé, ¿verdad? Bueno, ya encontré el primer valor de verdad de este lado. Este está resuelto. Ahora me voy con estos de aquí. ¿Cuál es el valor de verdad de Q? Es falso, pero también debemos ver que P en este caso es verdadero. Sin embargo, como está negado, nosotros tenemos que cambiar el valor de verdad de este. Por lo tanto, si es verdadero, pasa a ser falso dentro de esta operación. Por lo tanto, falso, falso, en I nos devuelve falso. Yo ya tengo mis dos resultados de cada lado de la expresión. Y eso lo debo trabajar con el sí entonces, ¿verdad? Este es el conectivo que me va a servir para mi resultado final. Falso, falso en la implicación me devuelve verdadero. Y ahí ya tenemos nuestra respuesta. La idea como tal es que ustedes entiendan cómo realizar las operaciones o cómo en este caso combinar los resultados de las diferentes proposiciones de acuerdo al conectivo. Esa es la idea principal. Veamos esto. Tengo una negación fuera del paréntesis, está R, sí, solo sí. En este caso, Q. Fíjense, ¿ve? Aquí vamos a colocar. Y, por ejemplo, la negación de R. Cierro acá mi corchete. Y acá vamos a colocar O. Y voy a colocar ahora la negación de Q. ¿Verdad? Y entonces, la negación de R. Fíjense, aquí me está marcando, me está reconociendo esto como una fórmula. Ahí está. Y no quiero que lo reconozca como una fórmula. Bueno, veamos este. Pues. Miren, pues esta es una expresión un poco más grande a las demás, que encierra varias negaciones. Y hay una negación sobre un signo de agrupación. Veamos esto. Pues. Si se dan cuenta, ahora tengo que trabajar corchetes, paréntesis. Entonces eso hace que existan ya diferentes niveles. A ver, pues, de acuerdo a lo que yo les dije, lo que debo hacer es trabajar con el signo o los signos de agrupación que estén más internos dentro de la expresión. Debo trabajar primero. El resultado que está encerrado entre corchetes se trabaja con el resultado de esto que está aquí, a través del conectivo O. Veamos. Empecemos por esta parte. Pero si ustedes ven, entonces lo primero que debemos hacer, fíjense bien, es encontrar el resultado de R, sí, solo sí Q, y ese resultado al final lo debemos negar. Veamos, pues, ¿cuál es el valor de verdad de R?
verdadero y Q es falso. Verdadero, falso, en la doble implicación o en el sí y solo sí. ¿Qué me devuelve como resultado? Falso. Pero fíjense bien, pues resulta, colocar aquí, resulta que ese falso debe ser negado. ¿Por qué debe ser negado? Por el guión que tengo acá, ¿sí? Entonces, este falso pasa a convertirse en verdadero. Así es, muy bien. Pero vamos a hacer algo aquí porque aquí tenemos un corchete todavía, verdadero. Y resulta que ese verdadero debo trabajarlo con el conectivo y trabajarlo con el menos R. R es verdadero, ¿verdad? Pero está negado. Entonces cambia a falso. Y ahí cerramos el corchete. Entonces veamos, pues. Entonces, verdadero falso en I me devuelve falso. Y ahí ya tenemos resuelto esta primera parte. A veces algo se ve tan complejo, pero trabajándolo paso a paso se vuelve bien sencillo o bien fácil de trabajar en este sentido, ¿verdad? Bueno, ya tengo este valor de verdad. Ahora me toca trabajar este lado. Este lado, podemos decirlo, que está, vamos a ponerlo en azul, está concluido. Ya tengo esta parte. Ahora voy con esta. Q está negado, entonces como es falso pasa a verdadero. Y R, como está negado, su valor de verdad es verdadero, pero pasa a ser falso. Ahora, verdadero o falso en la implicación. ¿Qué me da como resultado? Falso, ya que verdadero o falso, de acuerdo a nuestra tabla en la implicación, este daría como resultado falso. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vamos a ponerlo en minúscula para que se diferencie. A ver, pues, falso, falso en la O. Me devuelve falso. Y ahí está el resultado final. Y si se dan cuenta, resolvimos una expresión que podríamos decir fue bastante extensa de manera sencilla. Simplemente siguiendo las reglas de trabajo. Empiezo a trabajar con paréntesis, después corchetes y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo acá. Imaginen que tenemos esto, la negación, pero ahora voy a colocar aquí, vamos a colocar P y voy a colocar esto de esta manera. Vamos a colocar aquí la negación de P, cierro paréntesis. Y entonces, por ejemplo, vamos a colocar negación de R y R. Puedo cerrar aquí mi corchete. O lo puedo colocar aquí para diferenciarlo bien. Puedo colocar aquí el sí, solo sí. Puedo abrir otro corchete, por ejemplo. Poner S. Y sí, entonces. Y podemos colocar aquí P o Q. Cerramos corchetes y ahí tendríamos nuestra expresión. Algo grande, ¿verdad? Y con mi fórmula, quitar esto de aquí. Listo. Muy bien. Ahí estamos. Si se dan cuenta, esta es una expresión un poco más compleja. Realmente lo que debemos buscar es, en este caso, eh, tratar la manera de reducir la expresión como tal. Y uno de los puntos bases para esto podría ser lo del lado de la complejidad, que está aquí, del lado izquierdo. Después trabajar por el lado derecho. Pero sin embargo, se podría trabajar a partir del lado derecho, que es un punto más sencillo, y después abarcar el lado más complicado. Dependerá realmente del criterio de cada uno de nosotros, pero si seguimos un orden correcto, es decir,
yo trabajo los signos de agrupación más internos primero y después voy hacia los más externos, ahí no voy a tener problema, aun si empiezo del lado izquierdo o derecho, ¿sí? Ojo con eso. Veamos aquí, pues. Realmente, de acuerdo a la forma de escritura de nosotros y al orden de trabajo que tenemos, estamos acostumbrados a iniciar de izquierda a derecha. Esa es la realidad, ¿verdad? Veamos aquí. Primero, trabajemos con este. Lo vamos a colocar en azul. Voy a ir colocándole ahora colores para irlos diferenciando. A ver, pues, ¿cuál es el valor de verdad de P? P es verdadero, Q es falso, R es verdadero y S es falso, ¿verdad? Esos son los valores de verdad. Ahí está, para que no estar moviendo la pantalla. Entonces acá, yo sé que este es verdadero y P es verdadero, pero como ahí lo están negando, se vuelve falso, ¿verdad? Ahí está. Verdadero o falso con el conectivo I, ¿qué me devuelve? Falso. Muy bien, entonces aquí voy a venir y voy a colocar falso. Ya tengo trabajada esta primera parte. Ven, ahora voy con esta parte de aquí. Lo vamos a colocar en verde. Ahí está. Fíjense bien, pues. R vale verdadero, ¿verdad? O L tiene en este, R tiene en este caso su valor de verdad como verdadero. Entonces, pero está negado, se vuelve falso, ¿verdad? Falso. Y R en este caso es verdadero. Falso, verdadero en I, ¿qué me devuelve? Falso. Muy bien. Ya tengo completa esta otra parte. Entonces, este lo vamos a colocar en verde. ¿Qué conectivo une a estos dos? En este caso, el de implicación, el sí entonces. Falso, falso en la implicación nos devuelve como resultado verdadero. Sin embargo, debo tomar en cuenta que el resultado que estoy obteniendo debo negarlo. Aquí tengo esta primera parte de respuesta, pero resulta que todo esto está encerrado entre corchetes y hay una negación ahí. Entonces, si quieren, vamos a modificarlo de esta manera. Entonces sería la negación de falso. Falso nos dio, ¿verdad? La negación de falso sería verdadero. Entonces, ahora sí vamos a colocar aquí. Verdadero fue mi dato final. Bueno, entonces acá ya tenemos el resultado de todo esto. Si se dieron cuenta, la parte más compleja al final de cuentas no tenía mayor complejidad. Si nos vamos en orden y nos vamos paso a paso, se dan cuenta ustedes que es bien sencillo trabajar todo esto. Bueno, ahora me voy con este lado. Tengo que trabajar primero esto. Vamos a colocarlo en otro color. Vamos a colocarle naranja. P es verdadero, ¿verdad? Y Q es falso. Verdadero o falso en O, ¿qué me devuelve? Verdadero. Muy bien. Entonces acá yo ya tengo esta primera parte. Ahora voy con S. S en este caso tiene el valor de verdad. De falso. Entonces aquí tengo que usar el conectivo si entonces o la implicación para poder trabajar el resultado final. Falso, verdadero en la implicación me dan como resultado verdadero. Corrigiendo el resultado de la operación anterior, si ustedes observan, falso, falso es verdadero y ahí por equivocación coloqué falso. Entonces, realmente lo que debemos hacer ahí es borrar ese falso y colocar verdadero, o sea, la negación del verdadero para que el resultado final, en este caso, pues nos dé falso. Y así ya solucionamos el error anterior. Entonces acá, este de acá nos da verdadero, ¿verdad? Estamos bien aquí. Ahora tenemos que trabajar esta parte, el falso verdadero con el sí y solo sí o la doble implicación.
falso verdadero en la doble implicación me da como resultado. Nos da falso. Ahí estamos. Y entonces ahí ya tendríamos la respuesta final. Ya tenemos los dos lados prácticamente resueltos. Ahora veremos el tema de las variaciones de la implicación. Resulta que la condicional o implicación, o si entonces, si quieren verlo de esa manera, puede tener tres variantes en cuanto al trabajo con esto. Y esas variantes, en este caso, pues, denotan cierto trabajo con las diferentes proposiciones compuestas, pero solo se aplica a las variaciones o solo se aplica a la condicional como tal. Veamos. En este caso tenemos tres: la recíproca, la inversa y la contrapositiva. Esas son las tres variaciones de la implicación. No se les vaya a olvidar esto. Y hay que tener mucho cuidado con el término recíproca e inversa, específicamente en su definición a la hora de trabajarlo, porque fíjense que en muchos casos se confunden a la hora de estarlo trabajando, y esto es algo que deben tomar ustedes muy en cuenta. Recuerden, la recíproca, inversa y contrapositiva se va a trabajar exclusivamente con la implicación o condicional, ¿sí? Solo con eso se puede trabajar. Veamos el primer caso. La recíproca. ¿En qué consiste la recíproca? Pues resulta que la recíproca consiste en intercambiar de lugar las proposiciones que les den. Por ejemplo, aquí hay uno. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Miren cómo está simbólicamente. P, si entonces Q. Esta es la forma simbólica. La forma escrita es esta. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Mi primera proposición es Guatemala es un país. Y mi segunda proposición es Guatemala pertenece a Centroamérica. Fíjense bien. Entonces me dicen a mí que aplique la recíproca de esta proposición. Cuando me piden a mí hacer eso, lo que tengo que hacer es invertir o cambiar, mejor voy a decir otra palabra: cambien de lugar las proposiciones. No voy a decir invertir porque si no se me pueden confundir con inversa, ¿sí? Fíjense bien, pues, cambiamos de lugar las proposiciones cuando estamos hablando de recíproca. Si simbólicamente era PQ, ahora va a ser Q, si entonces P. O, entonces acá, ¿cómo quedaría esto? Primero escribo lo de la proposición Q. Si Guatemala pertenece a Centroamérica, entonces Guatemala es un país. Eso es lo que se hace. En pocas palabras, debemos intercambiar el lugar de las proposiciones que me están dando. Veamos otro ejemplo. Voy a usar una hoja 2 aquí. Imagínense que me dan esta proposición. Aquí están las mayúsculas. Si aquí las plantas son seres vivos, entonces las plantas me dan frutos, por ejemplo. Por colocar un ejemplo sencillo, ¿sí? Vean, si yo lo quiero representar simbólicamente sería esto. P si entonces Q. Entonces me dicen a mí que aplique la recíproca de P si entonces Q. Me están pidiendo que aplique la recíproca de esto. ¿En qué consiste la recíproca? Intercambiar de posición las proposiciones. Entonces, la recíproca de P si entonces Q debería quedar: las plantas dan frutos, entonces las plantas son seres vivos. Ahí estamos.
Recuerden algo importante a la hora de la escritura, deben utilizar todos los términos que se están utilizando en la proposición original. Es importante eso. Bueno, entonces acá, simbólicamente, esto quedó Q y entonces P. De esta manera quedó. Entonces, a eso hace referencia la recíproca. Intercambiar el lugar de las proposiciones. El otro caso es la inversa, ¿sí? La inversa consiste en negar las dos proposiciones. Simplemente, me dan a mí una proposición y yo vengo y niego las dos. No debo hacer nada más. Pero por eso les digo que tengan cuidado con esto, porque hay quienes entienden inversa como invertir o intercambiar. Entonces, lo confunde con la recíproca, no directamente el nombre, sino que el concepto como tal. Entonces, por eso es que traté la manera de decir aquí, no mencioné la palabra invertir, sino que intercambiar de lugar, usé yo este término en la parte de la recíproca, ¿sí? La inversa consiste entonces, en pocas palabras, negar el antecedente y el consecuente o negar ambas proposiciones. En eso consiste. Veamos el ejemplo. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Esta es la forma simbólica. P, entonces Q. Guatemala es un país, es la primera proposición. Y la segunda proposición es Guatemala pertenece a Centroamérica. ¿Cómo quedaría negado? Guatemala. Si Guatemala no es un país, entonces Guatemala no pertenece a Centroamérica. Simbólicamente me queda de esta manera. La negación de P, sí, entonces la negación de Q. Y ahí ya tengo aplicado lo que es la inversa. Entonces vean, pues, si usamos esta misma de acá, de las plantas, pero ahora les digo que apliquen la inversa, ¿verdad? De P, sí, entonces Q. ¿En qué consiste la inversa? Simplemente consiste en negar mis dos proposiciones. Si las plantas no son seres vivos, entonces las plantas no dan frutos. Y ahí estamos. Entonces ahí yo ya apliqué la negación de P, ¿verdad? Sí, entonces la negación de Q. Si ustedes observan, es diferente el proceso entre recíproca e inversa. La recíproca consiste en intercambiar de lugar los valores, mientras que la inversa consiste en negar las proposiciones en este caso, manteniendo sus valores originales. A eso hace referencia la inversa. Simplemente niego los dos, manteniendo su mismo orden. Listo. Veamos la última, después vamos a trabajar otros ejemplos más. Y esta es la contrapositiva, ¿sí? La contrapositiva resulta que es la combinación de los otros dos. ¿A qué me refiero con esto? Primero debo intercambiar los lugares de las proposiciones y después, en este caso, negarlos. Si ustedes ven ahí, el ejemplo original, dice, si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Ahora debo intercambiar el lugar y negarlo. Si Guatemala no pertenece a Centroamérica, entonces Guatemala no es un país. Si se dan cuenta, cambié de lugar las proposiciones, pero las negué. Entonces recordemos, la contrapositiva es el reflejo de las dos anteriores. Es decir, primero aplico el intercambio, después la negación. Entonces veamos acá. Entonces si me piden que agregue la contrapositiva, P en este caso, sí, entonces Q, ¿cómo quedaría esto? A ver, pues, ¿cómo les quedaría a ustedes este ejemplo? Primero, intercambio y niego, ¿sí?
Intercambiamos de lugar las proposiciones y las vamos negando de una vez. Es la combinación de las anteriores. ¿Cómo quedaría esto? Si las plantas no dan frutos, ¿verdad? Ahí ya cambié el lugar y lo negué, ¿verdad? Entonces, las plantas no son seres vivos. Y ya tenemos la respuesta. Entonces, recuerden, lo que se hace es prácticamente venir y trabajar. Venimos nosotros, intercambiamos los valores intercambiamos los lugares de las proposiciones y los vamos negando. A eso hace referencia la contrapositiva. Es la combinación de las otras. Entonces, para recapitular esto, la recíproca consiste en intercambiar de lugar las proposiciones. La inversa consiste en negar las dos proposiciones, simplemente dejándolas en su mismo lugar. Y la contrapositiva consiste en intercambiar de lugar las proposiciones y negarlas a la hora de estarlas escribiendo. Eso es la contrapositiva. Entonces aquí, por ejemplo, puedo colocar menos Q, y entonces menos P. Y ahí está la forma simbólica de cómo debería quedar mi proposición compuesta. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, si hoy es miércoles, entonces mañana es domingo. Se me ocurre. ¿Cómo quedaría la recíproca de esta proposición compuesta? Si mañana, ¿verdad? Es domingo. Acuérdense que hay que utilizar los términos de las oraciones o las proposiciones originales. Entonces, hoy es miércoles. Y ya está. Eso es la recíproca. Apliquemos el otro. ¿Cómo trabajamos con la inversa? Si hoy no es miércoles, entonces mañana no es domingo. Y ahí está. A eso hace referencia la inversa. Y la última en este caso sería la contrapositiva, ¿verdad? La contrapositiva en este caso hace referencia a la combinación de las otras dos. Intercambio de lugar las proposiciones y las voy negando. ¿Cómo quedaría esto? Si mañana, ¿verdad? No es domingo, entonces hoy no es miércoles. Y ahí está, miren. Ya les di vuelta prácticamente y las negué. Y ahí tendríamos, en este caso, los tres casos específicos o las tres variaciones de lo que es la implicación.